Buenos días, mi nombre es Mariana Villegas, soy la profesora en el área de formación de Geografía, Historia y Ciudadana de tercer año. Para esta primera clase vamos a hablar sobre Bolívar y su ideal de Estado en Venezuela. Tenemos que para Bolívar la democracia era el Estado ideal, el sistema de gobierno ideal para el Estado, que se derivaba del pueblo. Es decir, era el pueblo quien ejercía la suprema voluntad popular. Soy el que ejerce, el que busca y el que elige a los representantes para ser gobernados. Esta democracia política venía siendo una democracia social con contenido de equidad y justicia social. ¿Qué significa esto? Que todos los ciudadanos tenían los mismos derechos y los mismos deberes para poder ejercer y elegir a los gobernantes, establecer las normas y leyes que tenían que cumplirse para un estado de gobierno. Dentro de los principios políticos del Libertador se encontraba la división del poder público, que estaba establecida con el judicial, el legislativo y el poder ejecutivo. Cada uno de ellos órganos fundamentales para el estado de gobierno, donde ejerce cada uno funciones características. Poder judicial con las leyes, poder ejecutivo con el gobierno y así sucesivamente. Para Bolívar era fundamental la integración latinoamericana, es decir, la integración de todos los países de Latinoamérica en una misma unión, cosa que trabajó y que hizo con 5 países de este continente. Las ideas liberales y republicanas de Bolívar se identifican con el pensamiento opuesto al absolutismo monárquico, es decir, la monarquía es el estado de gobierno donde el rey es el único que fundamenta, el único que elige, el único que decide qué es lo que pasa en una sociedad, en un país. Al contrario de este régimen monárquico, Bolívar establecía un régimen político con un marco legal y con un marco constitucional. A eso es lo que llamamos ideas liberales, ideas que tienen que ver con el contrario a lo que estaba establecido. Recordemos que para el tiempo de Bolívar estaba establecido una monarquía en España y que aquí y Venezuela era colonia de esa monarquía. ¿Cuál era la idea? Justamente querer salir de ese régimen monárquico y establecer un régimen democrático. Este régimen democrático adoptaba la división de las ramas del poder, que garantizan los derechos fundamentales de igualdad, de legalidad entre los ciudadanos, cosa que no sucede en un régimen monárquico como ya lo habíamos establecido antes. Todo esto está escrito en la Carta de Jamaica, donde él habla de esto. Dice, debería ser un gobierno paternal de tendencia humanitaria y de contenido social. Estas son una de las ideas fundamentales de Bolívar para este nuevo sistema de gobierno que él quiere establecer no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Tenemos una diferencia entre centralismo y federalismo. El centralismo es una organización estatal donde las decisiones de gobierno se dirigen y emanan desde un mismo centro. Es decir, es un modelo de gobierno en el que las decisiones políticas se toman desde un gobierno central. El federalismo es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre el poder central y unos grupos de estados asociados. Busca una entidad política que esté formada por distintos organismos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El federalismo establece un sistema, un gobierno, donde él solo emana las decisiones tomadas con respecto al Estado. A diferencia del federalismo, que aunque tiene este mismo sistema de gobierno central, tiene la diferencia
de ciertas ramificaciones políticas de organizaciones que también tienen potestad sobre las decisiones del Estado. Para Bolívar, la concepción de Estado tenía que ser republicano con disposición antifederal y con una concepción centralista. ¿Qué significa esto? Si Bolívar quiere salir o quiso salir de la monarquía absoluta en la que estaba Venezuela, él tenía que establecer ahora un régimen de gobierno democrático con ciertas características establecidas que le funcionaran para poder establecerse, cambiar de un sistema de gobierno a otro. Este Estado es la organización política soberana de una sociedad humana establecida en un territorio determinado que persiguen determinados fines mediante actividades concretas. Este es el concepto de Estado ideal, de Estado democrático ideal que establecería Bolívar en mi país. Dentro de las características fundamentales está la agrupación social humana, un territorio físico, un orden jurídico constituido por leyes, una soberanía que implica dependencia y autodeterminación, un gobierno compuesto por autoridades que distinguen, controlan y administran la institución del Estado. Con estas 5 características es que a partir de aquí el Libertador empieza a establecer, a formar y a organizar lo que se establece como el sistema democrático en Venezuela. ¿Qué es lo que él quería? ¿Cómo quería hacerlo? No solamente lo establece aquí, sino que empieza la liberación de otros países como Colombia, como Ecuador, como Bolivia, liberados también por Simón Bolívar, donde querían establecerse también estos sistemas de gobierno, es decir, acabar con las colonias, la colonia de la monarquía española y ser pueblos independientes y con autodeterminación para cada uno de ellos.